Qué maravilla volver a encontrarnos, sí señor. Aquí estamos de nuevo para llevarles a ustedes entrevistas, comentarios, muchísimas cosas más. Bien bueno volver a vernos a través de este medio digital. EU en vivo, sí señor, EU en vivo a través de eluniversal.com, recuerden, para seguirnos, eluniversal.com y aprietan allí en EU en vivo. Hoy tenemos como invitado a esta hora a un físico, creo que es licenciado, ¿verdad? Se dice licenciado en física, y él es José Álvarez Cornet. Ustedes dirán, bueno, Nito entrevistando una persona que no es política, sino que es un físico bueno. Ahí ustedes van a medir si uno es bueno entrevistando o no, porque hay que saber hacerlo todo. Así es. Qué bueno recibirlo, de verdad que sí. Y bueno, sé que tiene un proyecto interesante, se llama Proyecto VES, es V pequeña ES, VES, que significa vinieron, educaron y sembraron. Y también puede ser viajaron, emigraron y surgieron. Así es, tiene los dos significados. Cuéntenos el primero. Vinieron, educaron y sembraron. Y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, Nitu, por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí en la casa del Universal, pues, y estoy muy complacido de estar acá. Y además usted como persona, bueno, digamos, ligado a la ciencia, ver esto, que es un medio digital, una ventana de libertad, un medio audiovisual, que además, viniendo del Universal, que es un periódico con tanta trayectoria, tantos años, más de 100 años, verlo ahora con estas nuevas tecnologías, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, es ajustarse a los nuevos tiempos. De hecho, el proyecto VES, del cual te voy a hablar a continuación, es un proyecto que es netamente digital. Es crear historias de vida de la inmigración y emigración en ciencia y tecnología en Venezuela desde la web, usando todas las plataformas, las redes sociales y todas las facilidades que nos da Internet. Qué increíble, ¿no? ¿Quién iba, cuando uno estudiaba en la escuela, pues en comunicación social, y uno leía McLuhan? Yo, por ejemplo, no podía entenderlo. Yo decía, aldea global, pero ¿de qué aldea global me está hablando este señor? Bueno, y uno lo leía y uno no creía que eso podía ser una realidad en el futuro inmediato prácticamente, claro, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos en una gran aldea global, porque lo que sucede en China, pues lo conocemos al segundo precisamente en Venezuela y viceversa, ¿no? De extremo a extremo podemos conocer, gracias pues a estas nuevas tecnologías que han unido, definitivamente han convertido una gran aldea global a todo el planeta. A todo el planeta. Así es. Desde Internet realmente es posible conocer muchas cosas utilizando los diferentes motores de búsqueda, no solamente el motor de búsqueda de Google, que es el más conocido, sino también el de Yahoo y el de Bing, y hay otro que se llama Exil, que se puede utilizar. Además hay motores de búsqueda que se llaman motores de metasearch, que permiten hacer búsquedas en todos estos otros buscadores. ¡Qué increíble! Lo que pasa es que las bases de datos, por ejemplo, de Google, que es la más grande, no es completa, no la abarca todo. Entonces siempre es posible conseguir un pedacito de información en otro lado. En otro lado. Y claro, entonces siempre es bueno utilizar las diferentes buscadores que claro, están en el mercado. Ahora, ¿cómo es que José Álvarez Cornet se le ocurre llevar a cabo este proyecto VES? ¿Por qué esta necesidad de mostrarle a los venezolanos y al mundo entero quiénes vinieron, quiénes educaron, quiénes sembraron, quiénes viajaron, quiénes emigraron y surgieron? Hay una razón fundamental. Una, mostrar el valor del aporte de los civiles a la construcción de la sociedad venezolana. Muchas de estas personas que emigraron son científicos e ingenieros que contribuyeron, educaron en nuestras universidades y que son personas olvidadas. Por otra parte, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes necesitan referentes
Y estas personas son muy buenos ejemplos de vida, de personas que han construido, a pesar de todas las dificultades que pasaron algunos vinieron durante después de terminada la Guerra Civil Sí. Española. Y otros... Y la guerra mundial. Y la Segunda Guerra Mundial. Claro. Por ejemplo, fíjate, ¿cuántos venezolanos conocen sobre el Trompillo? El Trompillo es un centro de reclusión de inmigrantes. Cuando los inmigrantes venían en barcos, desembarcaban en Puerto Cabello, eran trasladados al Trompillo y allí estaban como en un centro digamos, de semi-reclusión hasta que se le podía encontrarles a ellos una salida. No era que los inmigrantes llegaban y estaban libres de moverse por todo el territorio nacional, sino que era una especie de sitio como de cuarentena. ¿Cuántas personas conocen sobre el Trompillo? Bueno, me imagino que muy pocas. Cada vez conocemos menos además, porque déjeme decirle que nos han cambiado tanto la historia. Resulta que todos los que eran buenos en los últimos tiempos ahora son malos. Resulta que ahora aquellos que se esforzaron, que tienen una carta que mostrar de esfuerzo, de trabajo, pues parece que esos son gafos. Ahora pareciera que el que tiene prontuario, el que es un enmascarado, un encapuchado, pues ese es mucho más importante en épocas de revolución, ¿no? Hay un cambio en la historia. Por ejemplo, ahora el hombre que nos dio el nombre de la República, el hombre que hizo la República en Venezuela, que no es otro que José Antonio Páez, pues ahora es malo. Eso es lo que nos quieren demostrar, que es malo. Y hay que ver lo que ese hombre luchó. Ese hombre que montaba caballo a pelo. Ese hombre que era el único que sabía usar bien la lanza. Ese catire que se embraguetó para luchar contra un imperio para libertar a Venezuela. Pues bueno, ahora José Antonio Páez es malo. Entonces, esa labor que usted está llevando a cabo, pues me parece sencillamente importantísima. Mostrar de nuevo a la juventud esos referentes, por lo menos en el mundo de la ciencia, que digamos es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Sí. La idea es presentar todas estas historias de vida de los que vinieron. De los que vinieron. ¿Cuántas historias de vida, mejor dicho, cuántos de esos que vinieron, cuál es el número de esos que vinieron, que se sembraron en el país, que formaron buenos profesionales, que ayudaron a progresar a Venezuela? Más o menos un número aproximado, ¿creen ustedes? Tú sabes que ese estudio no está hecho. Yo realmente no tengo una cuantificación de cuántas personas relacionadas con la ciencia y la tecnología vinieron a Venezuela desde fines de los años 30, en los 40 y a principios de los años 50. Ese es un estudio que no está hecho. Yo me inicié en esto haciendo un estudio sobre los profesores fundadores de la Escuela de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. A partir de una foto publicada en el libro de Helga Lindorf sobre la fundación de la Facultad de Ciencias, yo vi esta foto y me impresionó porque realmente no conocía los nombres, no los reconocía, a pesar de que yo estudié en esa universidad y en esa escuela, esos nombres no sonaban. Entonces, no le eran familiares. No le eran familiares si le eran familiares a mis profesores, pues nunca me los dijeron. De forma que cuando yo los veo por primera vez el año pasado, me pregunto ¿quiénes son estas personas? Veo las caras, veo los nombres, pero los nombres no me dicen nada, y entonces comienzo a ir hacia internet para ver qué puedo averiguar yo sobre estas personas. Y encontré que en algunos casos hay cosas interesantes. Hay fragmentos digitales que se pueden encontrar. Hay personas que tienen una presencia digital más alta que otras. Y bueno, comencé a trabajar poco a poco hasta que desarrollé una metodología para poder extraer
de las redes sociales y de los motores de búsqueda fragmentos digitales que luego, como en una especie de trabajo arqueológico, pues los encuentro el yacimiento digital, luego, que es la parte de prospección, claro, ¿verdad? Luego hago una excavación en las bases de datos, luego hay una parte de análisis donde limpio, ordeno todas las cosas, las valido, porque no todo lo que existe en las redes es realmente fidedigno, uno trata de validar la información y luego las exhibo. Entonces, ¿cómo las exhibo? ¿Dónde las exhibe? Integrándolas en un ensayo, ¿verdad? Tanto fotos como documentos que encuentro, que luego los publico en el portal de infociudadano.com. En la página infociudadano.com. Allí podemos conseguir sus ensayos. Allí puedes encontrar todos mis ensayos. Bueno, yo me imagino que esto es un proyecto que debe llevar años, pero digamos, en una primera etapa, ¿usted cuántos ensayos pretende escribir con estas informaciones de estas personas que, bueno, que hicieron vida en Venezuela y más que vida, entregaron la vida en Venezuela, formaron gente, ayudaron a formar ciudadanos? Claro, como ves, el proyecto está dividido en dos partes. Hay una parte que se refiere con la inmigración y una parte que se refiere con la emigración. O sea, los venezolanos que se han ido. Que se han ido, que de los últimos 20 años han sido casi 800.000 de todo tipo de venezolanos. Pero sobre todo comentan mucho que del mundo de la ciencia. Pero hay un estudio del sociólogo Iván de la Vega en donde se estima que hay aproximadamente 12.000 venezolanos en el exterior relacionados con ciencia y tecnología, haciendo trabajo en ciencia y tecnología. Eso es el doble de los científicos que hay actualmente trabajando en el país. Entonces, la idea inicial es escribir 25 historias de los que inmigraron a Venezuela y 25 historias de los que emigraron de Venezuela para tener un total de 50 historias. De los que emigraron a Venezuela y que están haciendo, digamos, historia en otras partes del mundo. Que están haciendo historia en otras partes del mundo, como el doctor Rafael Reif, que es el presidente, de hecho, el rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, Igor Palacio, por ejemplo, que últimamente lo nombraron en la Universidad de Harvard. Universidad de Harvard, profesor titular. Sí, que parece que es la primera vez que eso sucede, ¿no?, en la Universidad de Harvard. Bueno, es la primera vez que sucede dentro de la Facultad de Medicina, de cardiología. Porque el profesor Hausman también es profesor de la Universidad de Harvard, okay, en la Escuela Kennedy, ¿no? Exacto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante por un lado. No sé cómo decírselo, ¿no? Es interesante y nos puede llenar de orgullo saber que tantos venezolanos triunfan en el exterior y que son tomados en cuenta. Pero por otro lado, entonces uno ve, por ejemplo, hoy hay una noticia muy triste, y es que el banco de sangre va a ser cerrado. Y entonces uno dice, caramba, nos vamos a quedar sin banco de sangre, ¿no? Y digamos que las ramas que uno ve que cada día se achican son precisamente las ramas científicas. Y un país donde no hay investigadores, donde no se investiga, es un país que no avanza con la velocidad con que avanzan otros países del mundo. Como por ejemplo Colombia. Fíjate que el desarrollo de los países es en base a su ciencia y su tecnología. Directamente proporcional. Sin embargo, normalmente se habla de la inmigración y hablamos de la fuga de talento. Pero si nosotros vamos a la metáfora del vaso de agua medio lleno o medio vacío, yo creo que hay una vuelta que se le puede dar a esa inmigración. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el científico que trabajaba solo, el científico romántico, eso es algo del pasado. Actualmente la ciencia se hace en equipo, se hace en grandes grupos y el científico solo es realmente una minoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos venezolanos que se han insertado en los grandes centros de desarrollo tecnológico son unos aliados que tiene el país. Pero usted sabe qué es lo que yo quisiera, que esos grandes centros tecnológicos tuvieran su base en Venezuela. Yo también lo deseo, pero fíjate lo siguiente,
En la literatura de los que estudian la sociología de la ciencia, a las personas que han emigrado, que no se relacionan con el país, se le tienen la etiqueta de emigrados intelectuales, se llama la emigración intelectual. Mientras que el emigrado que se relaciona con sus centros de estudios acá en Venezuela, se llaman diásporas intelectuales. En Venezuela se da el caso que de los 12.000 personas que se estima que están relacionadas con ciencia y tecnología y que trabajan en el exterior, el 79% son emigrados intelectuales, es decir, que no se relacionan con el país. Entonces, otro de los objetos del proyecto BES es tratar de facilitar que a través de la divulgación de la historia, de todas estas historias de vida, convertir a un porcentaje de ese 79% de emigrados intelectuales en diásporas intelectuales. Que comience a ver... ¿Eso es posible? Yo creo que es posible. Sobre todo cuando se vive fuera del país. Yo creo que es posible. Es posible que los venezolanos que estén afuera se reúnan, se asocien para ver cómo pueden ayudar a instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Oriente, en proyectos científicos y colaborar. Eso es posible. Yo creo que es posible y una de las razones del proyecto es tratar de ver cómo llevar a cabo esa vinculación. Ya llegando al final de esta entrevista tan interesante, ¿cómo podemos hacer los venezolanos para seguirle los pasos a este proyecto BES? Y no sé, se me ocurre si podemos colaborar en algo con esa búsqueda digital, digamos, que usted adelanta para, no sé, para conocer un poco esos referentes. Me gustó mucho la palabra referentes civiles, porque es que nosotros hemos vivido un país desde que Venezuela es Venezuela, donde los referentes siempre han sido militares. Claro. Empezando desde Simón Bolívar para allá. Es más, sin temor a equivocarme, los 40 años fueron 40 años de gobiernos civiles. Antes tuvimos uno que otro, pero en su inmensa mayoría fueron militares. Claro. Así que me gusta esa frase que usted utilizó de los civiles. Entonces, ¿cómo le podríamos colaborar, si se puede decir así? ¿Cómo podemos seguirle los pasos a usted y a este proyecto BES? Fíjate, la forma más fácil para cualquier ciudadano que quiera enterarse del proyecto es meterse en Google y escribir Proyecto BES, y ahí van a salir toda una serie de enlaces, algunos de Info Ciudadano, algunos de otras páginas que son agregadoras de enlaces en las cuales tiene presencia el proyecto BES. Una de esas es el portal Scoopit. Eso es www.scoop.it. Eso es... Scoop se escribe S-C-O-O-P. Exactamente. .it, IT. .it como Italia. It. Exacto. / T de tomate, / proyecto-BES. Allí va a estar un repositorio donde van a estar todos los ensayos y todo lo que tiene que ver con el proyecto. Lo otro que se va a realizar dentro de pocas semanas es lanzar una campaña de crowdfunding que todavía no está montada y todavía no es pública, para hacer una colecta digital. Ajá. ¿No? Y recoger... ¿Cómo es eso? Bueno, una colecta digital es simplemente, existen muchas plataformas diversas de crowdfunding en el mundo que se pueden utilizar para solicitar colaboración de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos financian el proyecto. El proyecto es escribir 50 historias más o menos un año y medio de trabajo, y que claro, las posibilidades acá son infinitas, porque estamos hablando de aproximadamente 12.000 venezolanos que están afuera. Si uno toma un pequeño universo de esos 12.000, digamos 100 personas para escribir 100 historias de vida, y hay un proyecto para varios años. Entonces, ¿cómo financiar un proyecto como este? Bueno, uno puede ir a buscar apoyo de fundaciones, pero también uno puede ir a el ciudadano y pedirle al ciudadano, ¿te parece que esto es importante? ¿Quieres ayudar y colaborar? Y entonces, bueno, la idea es utilizar las plataformas de crowdfunding como Kickstarter o Indiegogo
que ya están disponibles en la red para solicitar colaboración de los ciudadanos y de la sociedad. Bueno, a mí me parece un proyecto hermosísimo, me parece súper necesario. Ojalá que de verdad tenga todo el éxito. También hay que tomar en cuenta, me imagino que usted lo ha tomado en cuenta, que estamos en una situación de país difícil, económicamente hablando sobre todo, donde los venezolanos se preocupan muchísimo por conseguir los alimentos que escasean, y cuando los consiguen están en unos precios realmente exorbitantes, ¿no? De verdad que, bueno, los venezolanos hemos perdido referentes, y que alguien nos dé ese regalo de volver a conseguirlos, volver a tenerlos, pues sin duda alguna es algo que agradecemos enormemente. Y que los referentes estén en la web, que estén disponibles para todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Claro Muchísimas que sí. gracias. No, gracias a usted de verdad, José Antonio Álvarez Cornet, por haber estado aquí con nosotros en este espacio en el Universal, y bueno, todo el éxito. Ese proyecto, pues, vamos a recordar dónde es que podemos ver esos ensayos que usted escribe. Esos ensayos se pueden ver en Scoopit, que es www.scoop.it/proyecto-ves. Ok, y también lo tiene en otra página. También está en infociudadano.com, y si entran en Google y escriben Proyecto VES, allí van a salir toda una serie de enlaces relacionados con el proyecto. Maravilloso. Qué bueno saber, pues, que está en esto. Muchas gracias, Y Anita. seguirlo. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense ahí, que ya venimos con mucho más aquí en eluniversal.com EU en vivo. Ya volvemos.